Ya. Bueno, les doy la bienvenida a la clase de hoy día, que hoy día es 9 de enero del año 2023, en el curso de la Universidad de las Américas, y lo que estamos viendo es el curso de recursos. Lo que les estaba diciendo anteriormente, antes de comenzar la grabación, era que la prueba de la próxima semana, la Cátedra 1, va a ser el día, bueno, lunes de la próxima semana, lunes... a ver, si hoy estamos a 9, lunes 16 de enero, les voy a dar 90 minutos para realizar la prueba, y va a ser por el sistema de eCampus escrita. En la materia que se va a evaluar va a ser la materia de todo el curso hasta la clase de mañana completa, para que quede claro. Eso es. O sea, lo primero es el anuncio de la prueba. Lo segundo es de lo que se va a tratar esta clase. En esta clase vamos a revisar lo que nos queda del recurso de apelación, sí, ahí hay una cosa que me dice en el chat que ya lo voy a aclarar. Lo primero vamos a terminar entonces con el recurso de apelación, vamos a terminar con el recurso hecho y seguramente vamos a empezar con la casación. Y también vamos a hacer un ejercicio, más que un ejercicio, es una demostración de cómo opera en la práctica el control de las causas en segunda instancia y cómo se produce en todo este trámite de la previa vista de la causa, con toda la tramitación que ya les he señalado, que son los 5 pasos de la vista de la causa, que sería la notificación por el estado diario del decreto auto en relación, la colocación de la causa en tabla, el anuncio, la relación y los alegatos. ¿Okay? Pero hay otros trámites que están dentro de la vista de la causa, que son trámites que, bueno, solamente en la práctica se ven, y uno, si los pasa de manera teórica no puede, es difícil conceptualizarlo, es difícil contárselo a los alumnos, porque es decir, en la práctica, se producen eh, tramitando, ¿ya? Tramitando o alegando, etcétera. Bueno, eso es lo que tenemos para este día. Ahora, ya, aquí me preguntan algo, que es que cuando ingresa al curso de verano y se mete en eCampus me sale el ramo anterior. Eso, véanlo con el coordinador respectivo, porque a lo mejor, quizás, no es así, quizás no es así. Ustedes, por ejemplo, yo aquí, si me voy a inicio, por ejemplo, no sé si les pasará igual. Entonces, inicio, pero antes todavía de inicio. A ver, mi curso, no. Acá está. Miren, por ejemplo, seguramente así sale, así parece que sale la, eh, la página. Entonces uno tiene que pinchar acá y poner el semestre de verano. Entonces a lo mejor eso es lo que... Entonces, recién en el semestre de verano ya se pueden meter a todo lo demás. Pero bueno, no sé si será así en el caso de Eh, ustedes. ¿Mm? Profesor, ¿Sí? pero eso está justo en mi URLA, pero en ¿Ya? iCampus sale. ¿Sale qué? ¿Me escuchó? No lo Claro, escuché lo último. claro, lo que estábamos viendo ahora es mi URLA, ¿ah? ¿Ya? Y el iCampus es otra plataforma, entonces, Ya. y cuando yo me meto a esa plataforma no sale el curso cargado. Ya. Bueno, eso vamos a tratar Entonces, de solucionar en la semana, porque yo todavía tampoco me he metido al iCampus para ingresar ingresar la prueba. ¿Ya? Pero lo vamos a solucionar en la semana, y si no, bueno, siempre existen posibilidades de salir del paso. Yo les puedo mandar una prueba, eh, una prueba online, por ejemplo, una prueba al correo electrónico que ustedes me indiquen, o la subo a la página de la universidad y ustedes la descargan y me contestan solamente, me ponen la alternativa o la contestación de la prueba, sin copiarla entera, o ustedes la contestan ahí mismo y me mandan el archivo, si no hay problema. ¿Ah? perfecto, eso, Si no, si tenemos problemas con el campus, así va a ser. ¿Ya? Bueno, ya. A ver, les voy a contar. A ver,
Bueno, primero vamos a... Ya, a ver, tengo aquí algunas consultas. A ver, ¿se da más prioridad a las causas extraordinarias? Sí, las extraordinarias agregadas a la tabla, acuérdense, por las clases, esto ya lo hemos visto. Las agregadas se ven, son colocadas en tabla al momento, al día después de que quedan con el decreto auto en relación, es decir, se ven al día siguiente que quedan en estado de ser vista, por una parte. Y por otra parte, las agregadas en el día que se ponen en tabla, se ven, se revisan, tienen preferencia las agregadas, y las ordinarias son las que pueden pasar para la semana siguiente si es que no alcanza el tiempo para verlas. ¿Ya? No, como les dije, cuando se pincha una causa en la tabla, en el monitor de salas, podemos decir, no sale si agregada agregada u ordinaria, porque eso lo tiene que ver uno, según las tablas. Ya, artículo se le denomina, es un término forense y se les denomina a las apelaciones o los recursos que son respecto de otras resoluciones que no sean sentencia definitiva. Ahora, la razón, no sé realmente por qué se le llama artículo, pero se le denomina artículo a las apelaciones que no son de sentencia definitiva y las sentencias definitivas se le denomina definitivas. ¿Ya? Ahora, si yo tuviera que alegar presencialmente, yo tendría que haber ido a la corte e inscribirme con el relator presencialmente, decirle, relator, tengo una causa en tal lugar, y en San Miguel, por ejemplo, a uno lo anotan, uno dice, ¿con cuánto se va a anotar, señor abogado, y cómo? Entonces uno dice, bueno, confirmando con declaración, 10 minutos, listo, su nombre, listo, lo pone. Y tengo que esperar que salga el anuncio en la sala respectiva, tengo que hacer guardia en la sala respectiva. También puedo anotarme actualmente por escrito, que es lo que realicé ayer, y también se los vamos a mostrar. ¿Mm? ¿Dudas, consultas? Nada, nada. Ya, a ver, ya. Miren, no creo que haya quedado tan claro porque estas cuestiones se ven cuando uno tiene que hacer las cosas, ahí saltan una cantidad de dudas. ¿Mm? Así que, bueno, pero lo importante es que como ya vimos esta materia, que ustedes la pueden ver lo que ocurre en la práctica, o sea, lo que ocurre, cómo se ejerce, cómo se hace. ¿No? Ya. Entonces, sigamos con la materia sigamos con la materia del recurso de apelación. ¿Les parece? Si es que no tienen ninguna duda respecto a la materia anterior, etcétera, seguimos con el recurso de apelación. ¿Mm? ¿No? Profe, ¿Sí? yo ayer revisando las clases me surgió una duda, pero Ya, bien. respecto del curso de reposición. Ya, bien, bien. A ver. Ya, cuando hablamos de las clases de reposición, usted había dicho que estaba el ordinario, el extraordinario y el especial. Sí. Entonces, la duda que me surge es, los autos y decretos solo proceden del extraordinario, ¿verdad? No, ordinario y extraordinario. Auto y Ah, decreto. ok, ok. Claro, porque ordinario, o sea, eso tiene que ver con el plazo, con que haya nuevo antecedente o no haya nuevo antecedente. Y el especial tiene que ver con las reposiciones de sentencias interlocutorias. ¿Ven? Si es Perfecto. auto o decreto, puede ser una reposición ordinaria sin nuevo antecedente, ahí tenemos un plazo de 5 días. Si son auto y decretos con nuevo antecedente, ahí no tenemos plazo, apenas aparezcan los nuevos antecedentes, puedo presentar el recurso de reposición. ¿Ven? Eso. Ah, ok. Ya, sí, yo ¿Ya? me había enredado sola. Gracias, profe. Ya. Bueno, vamos a avanzar en la apelación. Habíamos quedado en la... Habíamos quedado en los alegatos, ¿no? Que los alegatos son las defensas orales que realizan los abogados ante los tribunales superiores de justicia. También pueden alegar los postulantes a la profesión de abogado, siempre y cuando sean en las cortes solamente. En la Corte Suprema no pueden alegar abogados.
Profesor, ya, la orden de no innovar. Hablemos de la orden de no innovar, que me la preguntan acá. Miren, la orden de no innovar en cierta medida, la orden de no innovar es una medida cautelar que se le pide a la Corte de Apelaciones respectiva en los casos que una apelación sea concedida en el solo efecto devolutivo, y argumentando los perjuicios que puede provocar, que solamente se concedan en el solo efecto devolutivo, señalando que la ley así lo establece, y la Corte podría cambiar los efectos de esa apelación a través de esta orden de innovar, que como les digo, es una medida precautoria. Nunca la pide el juez. Recuerden que en materia procesal civil opera el principio dispositivo. Eso significa que el juez es juez, es decir, falla las peticiones o resuelve las peticiones que las partes le presenten y jamás hace avanzar el proceso, porque actuar de oficio muchas veces compromete su imparcialidad. Por lo tanto, si es que actúa de oficio el juez, solamente lo puede hacer en los casos en que la ley expresamente se lo indique. Y este no es el caso. Las órdenes de no innovar son solicitadas directamente por las partes a la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Ya? Eso. No sé si quedó claro. Bueno, sigamos. Después de los alegatos, después de los alegatos la causa queda con una suerte de citación a sentencia. ¿Qué significa esto de citación a sentencia? Significa que las partes ya no pueden realizar actividad alguna en el proceso, en la causa, en segunda instancia. Y la causa queda en estado de ser fallada. Sin embargo, pueden pasar varias cosas que puede realizar la Corte. Como por ejemplo, la Corte, después de los alegatos, podría dictar medidas para mejor resolver, conforme al artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, y 207, 159 y 207. Medidas para mejor resolver. ¿Qué más podría hacer la Corte? La Corte podría darse cuenta, después del alegato, o incluso antes del alegato. Lo normal es que se dé cuenta antes del alegato. Podría, de oficio, ordenar que la causa sea remitida al tribunal de primera instancia. ¿Para qué? Para que complete el fallo. Porque puede ser que no se haya pronunciado por alguna acción, mejor dicho, una pretensión de alguna de las partes. Entonces, manda a completar el fallo. O manda a que se pronuncie sobre un trámite, completar el fallo, o manda a que se pronuncie sobre un trámite. También podría pronunciarse sobre algún aspecto que la ley le permite que se pronuncie de oficio, como por ejemplo la nulidad absoluta cuando aparece manifiesto en el acto contrato. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, imagínense que un niño de 10 años haya firmado un contrato. El ejemplo igual es ridículo, pero es la cosa de señalarle que si esto llega a la Corte inmediatamente, y nadie lo hace ver, la Corte inmediatamente podría anular, por ejemplo, el acto o contrato firmado por este menor de 10 años, de oficio podría ser. Y en último lugar, podría casar o anular de oficio la sentencia definitiva cuando aparezca algún vicio procesal evidente. Y para ello ocurre que cuando la sala se ha dado cuenta de esto, inmediatamente invita a los abogados que aleguen sobre este punto. Y ahí uno dice, chuta, ahí hay un problema, porque significa que... A ver, esperen un poquito, voy a parar un poco la grabación, pasó algo. Miren qué interesante, me llegó un correo de un juzgado de garantía en donde había un imputado que no fue a la audiencia de formalización y le despacharon orden de arresto la semana pasada, y me mandaron que se presentó voluntariamente, así que se va a hacer la audiencia de formalización hoy día a las 13. Miren, qué interesante. Esto es la tecnología, ¿eh? Bueno, sigamos en esto. Me están preguntando por el recurso de hecho, el verdadero recurso de hecho. No se preocupe, eso lo vamos a solucionar apenas terminemos esto, porque ahora viene el recurso de hecho, ¿ya? Bueno, entonces les decía que si aparece un vicio procesal evidente, podría invitarse a los abogados a que alegaran sobre este punto y después fallar, y podría casar de oficio la sentencia, es decir, anularla. ¿Qué más? ¿Qué otro componente tiene la vista de la causa a veces, o este trámite largo, la vista de la causa?
que uno puede solicitar informe en derecho. Esto está regulado en el artículo 228 a 230. ¿Qué son estos informes en derecho? Bueno, son verdaderos estudios jurídicos hechos por abogados, juristas, profesores, etcétera, sobre un determinado punto de derecho, o varios puntos de derecho, que son, a veces, son novedosos, es decir, son materias nuevas, o muchas veces es para fundamentar la posición jurídica de la parte, ¿no? Y para eso uno puede contratar estos informes en derecho a juristas, profesores, etcétera, para presentarlo ante la Corte. Ya. ¿Dudas, consultas hasta el momento? No, nada. Me pueden escribir. Ah, interesante. No son vinculantes, no son vinculantes. Su fuerza está dada por el peso jurídico del informe y también de la persona que lo hace. Pero no son vinculantes para los jueces, para nada. Bueno. El último punto, son como las 9, ya, las 9:30. No, ¿saben? Estoy medio nervioso, así que voy a consultar inmediatamente a ver qué está pasando en San Miguel. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ven? Esas cosas pasan cuando uno... A ver, vamos a... Y así les puedo mostrar cómo salió el anuncio. A pesar que la Corte de San Miguel empieza a las 9:30. Pero veamos. Veamos. No, todavía no. Les puedo decir que todavía no pasa nada. Y vamos a ver si hay movimiento en el monitor de salas. A ver. A ver. Al parecer no habría ningún movimiento. Entonces, pero son las 9:22 de la mañana. ¿No? Ya voy a contestar algunas cosas, pero a ver. Hasta el momento no aparecería nada. Pero me falta ver las dos primeras. Vamos a... Ya, me hacen varias consultas acá. Miren, efectivamente, me hace una consulta un alumno si va a haber jus postulandi. O sea, cuando habla de jus postulandi, obviamente que los abogados siempre lo van a tener. Pero ¿qué pasa con las personas que no son abogados? Si van a tener la posibilidad de representar a las partes en un proceso, y efectivamente se ha avanzado casi en todas las reformas en ese aspecto, que solamente los únicos que puedan comparecer a un juicio sean los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. A ver, yo les recomendaría, y de hecho se los voy a mandar, no sé si lo leerán en algún momento, pero les voy a mandar el mensaje del Código Procesal Civil que está siendo discutido en el Congreso Nacional, y ahí sale más o menos lo que va a pasar. Y también les voy a mandar el código para que a mí que lo lean, si esto está dentro del código del proyecto, eso sí. Ya, otra pregunta más que me hicieron, que ¿por qué sale ordinarias y de familia? Las causas de familia no son agregadas. Lo que pasa es que las causas de familia tienen preferencia para ser vistas, pero eso no las convierte en agregadas. Las causas de familia no son agregadas. Bueno, ya. Entonces vamos a ver ahora, vamos a ver los modos de terminar con el recurso de apelación. Los modos de terminar respecto al recurso de apelación. Estamos en la página 37 del material. A ver. Bueno, uno podría decir que existen dos formas de terminar con un recurso de apelación. La forma normal, que es la sentencia definitiva de segunda instancia, y las formas anormales que obstan a que sea visto el recurso en el fondo. Eso fundamentalmente. Ahora, una vez más hay que distinguir. Hay que distinguir entre las causas de papel y las causas digitales. Vamos a las causas de papel, que son más complejas.
La forma anormal de determinar es mediante la deserción del recurso. ¿Cuándo opera la deserción del recurso? Cuando no se cumple con una carga procesal. ¿Qué carga procesal implica la deserción del recurso? El no hacerse parte dentro de plazo en la Corte implica la deserción del recurso de apelación. ¿Ok? Eso es deserción. La segunda forma normal que tiene la apelación de determinar es a través de la llamada prescripción del recurso de apelación. Esto es, no darle curso al procedimiento del recurso, teniendo la posibilidad de hacerlo, respecto de la parte. Respecto de los artículos son 30 días, respecto de las sentencias definitivas son 90 días. Eso rige solamente para las causas de papel. Y por último, el desistimiento. Creo que el desistimiento es la manifestación formal de la parte de no seguir adelante con el recurso. Desistimiento. Para desistirse de un recurso, no es necesario tener facultades amplias o especiales del inciso segundo del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, siempre es conveniente que cuando uno se desiste de un recurso, uno haga comparecer también a la parte, y uno asistiendo a la parte y siendo la parte la que se desiste, o siendo uno en conocimiento de la parte, porque realmente es una decisión importante y una decisión obviamente que se toma mediante es una decisión de patrocinio, no de mandato judicial. Tácito o expreso. No es expreso. El desistimiento es expreso. Uno tiene que presentar un escrito desistiéndose del recurso. Es expreso, no hay tácito. Bueno. Eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas, algo que me quieran plantear? Nada. Ya. Ok. Vamos a hacer un alto ahora. Un alto de 15 minutos. Y en 15 minutos voy a volver y vamos a revisar el recurso de hecho. Así que yo les voy a pedir que lean la página 38 en adelante, para que ya más o menos se den cuenta o tengamos más o menos claro lo que es el recurso de hecho. ¿Les parece? 15 minutos. Bueno, continuamos viendo entonces el recurso de hecho. Bueno, el recurso de hecho resulta ser en cierta medida un apéndice de la apelación, porque está vinculada a dos aspectos de la apelación. Está vinculado a los agravios que se producen a propósito de conceder un recurso de apelación. Cuando hablo de conceder, es darle tramitación. Es decir, está vinculada a darle tramitación a un recurso de apelación que no debió haber sido concedido, o que se erró en los efectos en el que se concedió, o que no se concedió un recurso de apelación que debió haber sido concedido. En este último caso, hablamos del verdadero recurso de hecho. ¿Ok? Incluso la definición que está en el material es una definición bastante acertada, bastante reducida, y que apunta a la esencia del recurso de hecho, que es el perjuicio que se produce al conceder un recurso de apelación. Ya. La doctrina lo divide el recurso de hecho en dos. En el verdadero recurso de hecho, que es como nació este recurso, y el falso recurso de hecho, que es una creación en cierta medida jurisprudencial y que después se afincó en la ley. ¿Cuál es el verdadero recurso de hecho? El verdadero recurso de hecho es este recurso o instrumento procesal cuyo objetivo es el eliminar el agravio producto de que, presentado un recurso de apelación, el tribunal no le dio tramitación, no lo tuvo por presentado. Es decir, se equivocó en proveer el recurso de apelación al tribunal de primera instancia. Ese es el verdadero recurso de hecho. Y el falso recurso de hecho se refiere al agravio que se produce frente a la presentación de un recurso de apelación
que no debió haber sido concedido, pero no obstante se concedió y se le dio tramitación. Y por otro lado, cuando hay un error en los efectos en que se fue concedido el recurso de apelación. Es decir, si fue concedido en ambos efectos, debiendo haber sido concedido solamente en el devolutivo, o si fue concedido solo en el devolutivo, debiendo haber sido concedido en ambos efectos. ¿Ven? Claro, aquí me dicen, no, no es lo mismo, no es lo mismo me preguntan si el falso, el verdadero recurso hecho y la orden de no innovar son lo mismo, no son lo mismo, porque el falso recurso de hecho es aquel recurso es un recurso para empezar, vinculado a la apelación, que se presenta en los casos en que ha habido error en los efectos. O que se ha concedido un recurso de apelación que no debe haber sido concedido. Y la diferencia está en que es un recurso, el recurso hecho, y en el caso de la orden de no innovar, es una medida precautoria o cautelar. ¿Ven qué es la diferencia? Esa es la diferencia. Precautoria o cautelar, que dentro de las precautorias y cautelares, la orden de no innovar está dentro de esa clasificación de las medidas precautorias cuyo objetivo es mantener el statu quo, es decir, mantener las cosas como están. ¿Okay? Ahí tienen una tremenda diferencia. El efecto no es siempre el mismo, porque el recurso hecho es mucho más amplio, no solamente se refiere a los efectos, se refiere a la concesión del recurso en sí. En cambio, la orden de no innovar solamente se refiere a la paralización, a obtener la paralización de la resolución recurrida. Eso nomás. Entonces no es lo mismo. El recurso hecho opera en un campo mucho más amplio. No sé si queda claro ahí. Y aparte que es un recurso. Bueno, sigamos. A ver. Bueno, los casos en que procede el recurso hecho ya los señalé. En definitiva, son los agravios que se producen frente a la concesión de un recurso de apelación. Así de sencillo. Y después ustedes explican los agravios que se pueden producir a propósito de la concesión. Y la tramitación del recurso de hecho va a depender si estamos frente al verdadero recurso hecho o al falso recurso hecho. ¿Por qué? Porque en el caso del verdadero recurso hecho, estamos frente a una apelación que no fue concedida, es decir, se acabó ahí. No siguió la tramitación en segunda instancia, ni siquiera en primera para elevarse. Entonces en este caso, y en el caso del falso recurso hecho, el recurso hecho es presentado directamente ante el superior jerárquico, es decir, ante la Corte de Apelaciones respectiva. Y la Corte de Apelaciones respectiva va a recibir un escrito en donde se va a relatar una serie de cosas que no le constan a la Corte. Por lo tanto, en el caso del falso recurso de hecho, en que no se concedió el recurso, la Corte no tiene nada más que el recurso de hecho para conocer, hay que acreditarle que conduzco un mandato en el juicio, en qué fecha se habría producido la inadmisibilidad, el tenor de la resolución, para las razones de la inadmisibilidad, la fecha en que fue notificada, etcétera. Todas esas cosas, en general, se prueban, siendo esto un requisito de admisibilidad del recurso hecho, a través de un certificado que se le pide al tribunal de primera instancia. Un certificado que señale, por ejemplo, que yo conduzco, que tal abogado conduce mandato en tal causa, que con tal fecha se dictó tal resolución, que la resolución es de este tenor, 2 puntos, que la resolución fue notificada a esta parte en tal fecha, etc. Ese certificado se puede solicitar incluso de manera verbal y se concede, debiera concederse inmediatamente, aunque en la práctica no siempre ocurre. Por lo tanto, uno siempre tiene que pedir a la Corte una ampliación de plazo. Ahora, también al recurso, para simplificar las cosas, uno podría acompañar copia de la resolución recurrida, en este caso, perdón, de la resolución que se recurre. En este caso es más sencillo porque la puedo bajar directamente a la página del Poder Judicial, está firmada digitalmente, etc. Entonces es mucho más sencillo. Es que depende de muchas cosas. En cuanto a la interposición, a ver, en el caso del verdadero recurso hecho, obviamente quien lo va a interponer es el apelante, porque él es el que sufrió el agravio.
Ahora, en el caso del falso recurso de hecho, depende de quién haya sufrido el agravio. El apelante, si le conceden un recurso que no debe haber sido concedido, no creo que sufra agravio, incluso tiene un beneficio. El apelado podría, claro, el apelado en este caso sí, porque la causa debió haber quedado ejecutoriada, porque no procedía al recurso de apelación. También el apelado, en los casos en que, o el apelante también puede sufrir perjuicio en el caso del verdadero recurso hecho, perdón, del falso recurso hecho, cuando se lo dan en el solo efecto devolutivo, es decir, no obtiene la suspensión de la resolución recurrida. Y el apelado, cuando se equivoca en los efectos también, pues el apelado puede ser que quiera que se cumpla y se lo dan en ambos efectos al apelante, etc. Entonces, hay que ir caso a caso para determinar cuándo se produce y a quién se le produce el perjuicio a propósito del recurso de hecho. Ya. Entonces, habíamos visto que la tramitación va a depender, esperen un poquito. Ya, entonces, como les digo, la tramitación va a depender si es del falso o el verdadero recurso hecho en cuanto al certificado. Si tenemos el recurso sin los antecedentes del tribunal de primera instancia, obviamente vamos a tener que acompañar a este certificado. Y esto ocurre solamente en el caso del verdadero recurso hecho, porque la Corte no tiene los antecedentes. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Hasta aquí, porque ahora vamos a hablar de la tramitación propiamente tal. No por mi parte, profe. Ya, ok, Muchas gracias. sigamos. Ya, vamos a hablar de la tramitación propiamente tal. Al respecto, yo siempre les pido que revisen sus códigos, los tengan a mano, y el recurso de hecho está regulado en los artículos 196, 203, 204, 205 y 206 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, después vamos a hablar de una reposición especial que existe acá. Pero en cuanto a la tramitación, ¿Lo podría imaginen, repetir, por favor, profesor? miren, todos esos artículos están en el material. El 196, el 203, el 204, el 205 y el 206. ¿No? Están todos, del artículo 203 al 206 y el 196. Están todos en el material, así que no se preocupen. Si no tienen el material, tienen que avisarme. Porque, ya. Bueno, vamos a la tramitación del verdadero recurso hecho. En el caso, el verdadero recurso hecho es aquí el recurso en el cual no se ha concedido la apelación debiendo haber sido concedida. Entonces, el plazo va a presentar el verdadero recurso hecho y también el falso. Aquí tenemos un problema, o sea, no un problema, sino una situación de ultraactividad a la ley, porque el plazo al que se remite el recurso de hecho es al plazo de la comparecencia. Ya no existe la comparecencia, ese artículo fue derogado, pero bueno, son 5 días. 5 días contados ¿desde cuándo? Desde que se me notifica la resolución que me causa agravio. ¿Qué resolución me causa agravio? Obviamente la que me negó tramitar o tener por interpuesto el recurso de apelación. Y la formalidad, yo ya se lo había dicho, un recurso hecho por escrito, presentado directamente a la Corte respectiva, con el certificado que ya les indiqué, o con copia, bueno, certificado más la copia de la resolución recurrida. Y lo más importante, o sea, una cosa importante, es que tiene que ir en el certificado la fecha en que fue notificada la resolución recurrida. La primera resolución que se va a pedir si se tiene por interpuesto el recurso de hecho, el verdadero recurso de hecho ante la Corte de apelación respectiva, va a ser pídase informe. Es decir, la Corte le pide al juez que dictó la resolución recurrida que informe por qué no fue concedido el recurso de apelación. El plazo que se da, porque no hay un plazo, el plazo judicial es generalmente 8 días, que lo tiene que mandar el juez respectivo. Llegado el informe, se va a proceder a ver el recurso en cuenta, ¿no? Podrá verse en cuenta. Igual se puede entrar el auto en relación, pero la regla es que se vea en cuenta.
Incluso muchas veces la Corte, de ser necesario, cuando lo ya tiene en tabla o en la tabla de cuenta, el recurso, lo manda a pedir en los antecedentes, es decir, manda a pedir el expediente completo. Eso era muy común en los casos de las causas de papel, que existía este trámite, porque la Corte quería tener un mayores antecedentes para resolver el recurso que había pasado antes y todo, aparte del informe. A pesar que debiera resolverse solamente con el informe del juez que dictó la resolución recurrida. Ahora, también, ahora en teoría, con la tramitación electrónica, también podría mandar a que se activara o a que se mandaran los antecedentes digitales de la causa, o que se tuviera acceso a la sala, a la carpeta digital de primera instancia, y eso podría ser un trámite, a pesar que eso puede ser visto en materia civil por cualquier persona. O sea, la Corte, sin necesidad de hacer este trámite, podría tener todos los antecedentes de la causa en primera instancia, todos los antecedentes. Bueno, una vez que se haya visto la causa, va a ser vista, es decir, va a ser resuelta, ya sea en cuenta o en relación, si es que se piden alegatos, o si es que la Corte accede a los alegatos, o si la Corte estima que es necesario recibir alegatos, ¿no? Claro, la orden de innovar, como decía una compañera, efectivamente puede producir el mismo efecto, pero obviamente el recurso de hecho es mucho más amplio que una orden de no innovar. El recurso de hecho es un recurso, o es parte del recurso de apelación, y la orden de innovar es una cautelar. A ver, aquí me preguntan si se puede no innovar de oficio. Realmente no se puede no innovar, no se puede decretar una orden de no innovar de oficio. Tiene que ser solicitada. Los jueces no tienen esa atribución de oficio, y sería un despropósito por lo demás, porque sería paralizar el proceso sin que haya petición de parte. Es complejo el asunto. Realmente debiera paralizarse el proceso frente a una orden de no innovar solicitada. Bueno, vamos al fallo del falso recurso de hecho. En el fallo del falso recurso de hecho, perdón, del verdadero recurso de hecho, la Corte de Apelaciones, si lo falla favorablemente, lo hará saber que se acogió al tribunal, y el tribunal de primera instancia deberá tener por interpuesto el recurso y mandarlo antecedente para que siga el trámite de cualquier apelación. En caso de declarar inadmisible, bueno, también lo informará al tribunal, y la causa de primera instancia, la causa quedará ejecutoriada si es que no se presentó otro recurso más. Ahora, en la tramitación del falso recurso de hecho, tenemos que en todos los casos el falso recurso de hecho implica que la causa llegó a segunda instancia, y por lo tanto llegaron los antecedentes a segunda instancia, y por lo tanto se presenta en ese ingreso de corte el recurso, y ya tienen todos los antecedentes, y no debiera, no se necesita para empezar el certificado, no se necesita la copia de la resolución, y no se va a necesitar, por regla general, tener acceso al expediente primera instancia, salvo que la Corte estime pertinente pedir los antecedentes de primera instancia, situación que, como ya lo señalé, no sería necesario, porque todos tenemos acceso a la tramitación en primera instancia. Entonces, salvo que lo que piden es una tramitación oficial, ¿no? Y en ese caso sí se podría pedir que se tenga acceso a la carpeta electrónica de primera instancia de la causa. Bueno, si se acoge el falso recurso de hecho, hay que distinguir, porque si se acoge en el entendido de que una apelación no debió haber sido concedida, bueno, la apelación, los antecedentes bajarán a primera instancia, y se determinará que la causa queda ejecutoriada si es que no hay otro recurso interpuesto. En el caso que hayan error en cuanto a los efectos de la apelación, si se consideran ambos efectos, bueno, se mandará a continuar ejecutando la resolución recurrida, en el caso en que haya un error en considerar ambos efectos y haber sido concedido en un solo efecto. Y si se considera en un solo efecto en el devolutivo,
y se entiende que debe haber sido concedido en ambos efectos, bueno, en ese caso se comunicará también al tribunal de primera instancia para que el juzgado respectivo siga con la tramitación de la resolución recurrida. Ya. Eso es entonces el recurso de hecho. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Nada. Pues mientras que ustedes piensan, yo voy a ver qué está pasando en la corte, ¿no? Ya, veamos, aquí me escribieron. Entonces, a ver, el artículo 204, inciso final, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere usted con el artículo 204, inciso final? ¿Me lo podría...? Bueno, tenemos que tener el código aquí a mano. Vamos a tener que ir a buscarlo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ah, bueno, pues, pongámoslo en pantalla. Qué mejor. Pongámoslo en pantalla, chuta. 204. Vamos a ver. Ah, la misma reclamación que ustedes pueden hacer por el recurso de hecho, también se puede hacer vía reposición. Eso está en el 196, para que sepan. A ver, 204. Ya. Vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. Ya, ahí está, 204. Ya, señorita, ¿cuál es la duda que tiene? Porque se supone que las leyes tienen que ser hechas de manera clara. A ver. A ver. A ver. Ah, sí. A ver, aquí el 204 efectivamente le da la posibilidad de oficio a que la Corte decrete orden de innovar cuando haya antecedentes que lo justifiquen. Pero realmente es muy extraño que hayan esos antecedentes porque eh, porque en esos casos tendría que ser muy difícil una situación así, es muy difícil que se dé, porque en esos casos si resuelve el recurso de hecho, y bueno, obviamente que el problema se produjo por los efectos, con eso va a bastar, y no es necesario la orden de innovar, pero efectivamente, como usted bien lo dice acá, el tribunal tiene la opción de hacerlo, pero porque la ley se lo permite, porque de oficio, por regla general, no puede actuar, pero efectivamente la ley le permite hacerlo. Pero eso yo no lo he visto nunca, en todo caso, que lo hagan. Y no es el tribunal que la pida, ¿no? Porque recuerden que el tribunal es tribunal, es de oficio, pero físico. Mauro. Don Mauro, ya. Y la preferencia de una causa no se da por ser ordinaria o extraordinaria. Ah, claro. Sí, lo que hablamos de las preferencias, las causas agregadas, como ya les dije, se tramitan incorporándolas al día siguiente a la tabla agregada, una vez que están auto en relación, es decir, una vez que se ha notificado el decreto auto en relación, al día siguiente. Y las causas ordinarias se van a integrar a la tabla por orden de antigüedad. Y ese orden de antigüedad puede alterarse por motivos de preferencia. ¿Qué causas tienen preferencia? Las causas de familia, las causas laborales, las causas de policía local. En materia civil, ¿qué causas tienen preferencia? Los juicios sumarios, los juicios de arriendo, los juicios de precario, los juicios de menor cuantía. ¿Bien? Las preferencias se aplican a las causas ordinarias, efectivamente. Eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta?
Nada. Entonces lo que vamos a hacer un alto de 10 minutos, porque, y bueno, igual ordenen su idea ustedes, porque con esto terminamos la materia del recurso de apelación. Está absolutamente terminada. El recurso de apelación quedó terminado. Y vamos a entrar al recurso de casación. ¿Ok? Por eso estamos haciendo el alto, porque vamos a pasar a otra materia. Es un recurso, pero diametralmente opuesto al recurso de apelación. Ya lo vamos a ver por qué. ¿Ya? Así que 10 minutos. Ya. ¿Leyeron la introducción entonces del recurso de casación? Que eso es una página y media, tan solo. ¿Lo leyeron o no? No. Bueno, léanlo. Léanlo porque el origen del recurso se pueden corregir muchas de sus características, sus funciones y su objeto. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta de la historia del recurso de casación, que es un recurso cuya historia se remonta a la época revolucionaria francesa, en el cual, bueno, ustedes saben que toda esa época revolucionaria se le dio preeminencia a la razón por sobre cualquier otro aspecto, incluso estaba la diosa razón, y también era un quiebre del antiguo régimen, en donde uno de los, podríamos decir, de los poderes o las instituciones más conservadoras era el poder judicial, los jueces. Entonces los revolucionarios se empezaron a dar cuenta que muchas sentencias, según ellos, no recogían la legislación revolucionaria. Es decir, no recogían la legislación. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el Código Civil chileno es un código que tiene como fundamento, raigambre, etcétera, esta Revolución Francesa. Específicamente, si ustedes se fijan, en el artículo 19 al 24, en las reglas de interpretación de la ley, la primera regla es que el juez no debe interpretar. Si ustedes se dan cuenta, cuando el sentido de la ley es claro, el juez debe aplicar la ley y no interpretarla. No le es lícito entonces al juez interpretar, si el sentido de la ley es claro. Eso podríamos decir que es digamos, el titular o la idea matriz que tuvieron los revolucionarios al crear este tribunal de casación. ¿Qué entendían los revolucionarios? Entendían que la legislación era producto de la razón y por lo tanto la legislación tenía que aplicarse directamente, sin ser interpretada. ¿Por qué razón? Porque cada vez que los jueces interpretaban la ley, lo que estaban era, desde cierta perspectiva, legislando, es decir, invadiendo el campo del legislativo. Entonces, para evitar esta dispersión de interpretaciones que se podían tener de la ley, interpretaciones que por lo demás podían no guardar relación con el espíritu de la legislación revolucionaria, se creó este tribunal de casación. ¿Para qué? Para, en definitiva, romper la sentencia. Ese es el término de casación, es romper. ¿eh? Y romper implica, en términos jurídicos, anular la sentencia y acto seguido dictar la sentencia que correspondiera según este tribunal de casación, que lo que iba a hacer iba a unificar criterios de interpretación. Y ese es el objetivo del tribunal de casación. Por lo demás, así llegó a Chile este recurso de casación, bueno, y fue tomado y regulado en nuestro Código de Procedimiento Civil.
creando, bueno, la Corte Suprema ya existía, pero la Corte Suprema, la labor de ella es un tribunal de casación, es decir, su labor es mantener la unificación de la jurisprudencia, de la interpretación que se les de ciertas normas o casos que se le presenten. Ese es el objetivo de este recurso de casación. Por una parte, mantener la unidad de criterios jurisprudenciales y por otra parte también evitar la existencia de vicios procesales, digamos, podríamos decir de manera escandaloso o exceso, ¿no? Ese es el recurso de casación, su origen, etcétera, pero vean la introducción que hago en el material. También pueden consultar algún texto, el texto que cito, y también yo les puedo mandar, si quieren, algún texto referente al recurso de casación. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto? No, nada. Es raro porque este recurso es bastante complejo. Es bien complejo. Bueno, entremos en las generalidades del recurso de casación en Chile. A ver, ¿qué pasa en Chile? Si nos ponemos a revisar el Código de Procedimiento Civil, nos vamos a encontrar con varias cosas extrañas. Por ejemplo, el recurso de casación. Uno tendería a pensar que el recurso de casación debiera estar en un libro especial de los recursos. Tendería a pensar eso, donde están todos los recursos. Sin embargo, el recurso de casación no fue legislado de esa forma, no hay un libro dirigido a los recursos. Está el libro 1, que sería las disposiciones comunes a todo procedimiento, donde aparecen casi todos los recursos están ahí, o casi todos los recursos realmente están ahí. Y si buscamos el recurso de casación aparece en el libro 3 de los procedimientos especiales. Quizás se legisló así, entendiendo que el recurso de casación es un recurso extraordinario. Podría ser. Pero ya ven que la técnica legislativa no es muy buena. Bueno, entonces, tenemos el recurso de casación como un recurso extraordinario. ¿Qué significa que el recurso de casación sea un recurso extraordinario? Significa que el recurso de casación tiene causales específicas y de hecho uno de los principios que regula, uno de los principios que está inserto en el recurso de casación es el principio de especificidad. Es decir, si no hay una causal específica que otorgue este recurso, no existe casación, no existe recurso de casación. Y por otro lado, también es un recurso extraordinario porque no procede respecto de la mayoría de las resoluciones judiciales. De hecho, el recurso de casación es un recurso propio de las sentencias, pero las sentencias no sentencias así a solas. Por ejemplo, el recurso de apelación es el recurso propio de las sentencias así a solas, sin nada. En cambio, el recurso de casación es el recurso propio de las sentencias, pero con apellido. Ya vamos a revisar, es decir, las sentencias definitivas o interlocutorias que ponen fin al juicio o hacen imposible su continuación. ¿Ven? Esas sentencias, la casación es la forma, y vamos a ver que la casación en el fondo se le agrega otro apellido más. O sea, tiene 2 apellidos la casación en el fondo. Ya, me hacen una pregunta. ¿Es de casación en el fondo, en el caso del 767, es de casación en la forma? En el caso... Ya, ok, miren. Antes de responder esta pregunta, sigamos con las generalidades del recurso de casación. Ya vimos que es extraordinario porque es extraordinario. Ya vimos también que procede respecto a las sentencias, pero con un apellido, con 2 apellidos, ya vamos a ver. Y también es un recurso cuyo componente o cuyo fundamento es siempre el agravio, pero el vicio, es decir, el desapego o la desviación de las formas procesales y de las formas procesales, ya sea
que influyan durante el proceso, o que se produzcan durante el proceso, o que se produzca a propósito de la dictación de la sentencia, o la dictación de la sentencia misma. Ya. Vicio. Vicio, pero que tiene que cargar perjuicio. Es decir, aquí tenemos otro principio que está íncito en la casación. Y este principio se denomina el principio de trascendencia. El principio de trascendencia nos dice que no hay nulidad, sino solamente de un vicio que le acarree perjuicio, en este caso al recurrente, de nulidad que sería el recurrente casación, teniendo presente que el recurso de casación no es más que un recurso de nulidad, efectivamente. Ahora, ahondando en esto de que sea un recurso de nulidad, si nosotros revisamos el primer artículo que regula el recurso de casación, es decir, el 764, nos dice que el recurso de casación es un recurso que procede frente a infracción de ley. Es decir, hay un error en la aplicación de la ley, o interpretación también de la ley, infracción de ley, eso es lo propio. A pesar que modernamente ya se ha señalado que no solamente la infracción de ley, sino que infracción de derecho también. Infracción de ley, o sea, es decir, error en la aplicación o la interpretación de la ley. El recurso de casación, siguiendo con las generalidades, se divide en dos. El recurso de casación en el fondo y el recurso de casación en la forma. El recurso de casación en la forma, en el recurso de casación en la forma, la infracción de ley que se produce es a la ley procesal. El vicio se puede producir a lo largo del proceso o en la dictación de la sentencia referente a los requisitos de la sentencia, es decir, estamos frente a una nulidad formal. En cambio, en la casación en el fondo, el vicio se produce en la sentencia misma y existiendo un error en la ley decisoria litis y que influye sustancialmente en los dispositivos del fallo. Esto, cuando terminemos de exponer el recurso de casación, deben saberlo, deben entenderlo y saberlo a cabalidad. En el caso de la casación en la forma, resulta evidente que el vicio que se produce respecto a la infracción de ley procesal es, por ejemplo, en el procedimiento, es decir, que el procedimiento no se ajuste, mejor dicho, que el proceso no se ajuste a la ley de procedimiento. Ahí hay un vicio. En cambio, en la casación en el fondo, el vicio se produce específicamente en la elección, aplicación o interpretación de la ley que resuelve el conflicto. Y por haberme equivocado en la ley que resuelve el conflicto, la parte dispositiva del fallo, la parte resolutiva del fallo cambió. Y porque cambió la parte resolutiva del fallo, me provocó perjuicio. Eso es o eso constituye el vicio respecto de la casación en el fondo. Respecto a la casación en la forma, tenemos el artículo 768, que está mencionada por no sé si un compañero o compañera, que dice que habla del 768. El 768 contiene las causales de casación en la forma y son 9 causales. En el caso de la casación en el fondo, la causal única que existe, específica, porque no es genérica, es la del 767, es decir, la infracción de ley que influye sustancialmente en los dispositivos del fallo. Esa es la causal específica de la casación en el fondo. No sé si con esto he contestado lo que preguntaron recién. ¿Me pueden decir si es lo que querían saber? Sí, excelente, ya. Vamos, echemos una, a ver. Entonces vamos a hacer un alto de 15 minutos. Que estén muy bien. Entonces, lo que le estaba diciendo que vamos a dejar la clase por hoy hasta acá. Yo les pido que mañana lean de la página 37 a la 50. ¿Qué es lo que hay en la página 37 a la 50? De la página 37 a la 50 está el desarrollo del recurso de casación en Chile. Específicamente vamos a revisar las causales de la casación en la forma
Y fundamentalmente eso vamos a hacer mañana. Vamos a revisar la casación en la forma, la definición de casación en la forma y fondo, porque todavía no hemos llegado a eso, a definir qué se entiende por recurso de casación en la forma y en el fondo, que en definitiva nosotros podemos definir el recurso de casación que es uno solo, pero con dos divisiones, pero es uno al final. Lo podemos dividir en casación en el fondo y en la forma. Podemos hacer una definición de ambos recursos y también podemos definirlos, ambos recursos, de manera diversa. Podemos ver las diferencias. Las diferencias en general entre el recurso de casación en la forma y en el fondo se van a ver al final del tratamiento de estos recursos. Entonces, los dejo por hoy y a las 7 de la tarde va a estar ya subido a la plataforma de YouTube, al canal, esta clase, ¿ya? Así que yo les pido que por favor mañana revisen la página 37 a las 50 del material. Nos vemos mañana, no sé si ustedes tienen alguna duda, consulta, antes de que... Recuerden que he grabado esto en cuanto a lo de la prueba del próximo lunes. Que he Sí, grabado... profe. ¿Ya? Por mi parte ya nada, que le vaya bien. Ok. Ah, la lista sí, la lista... no la podemos pasar hoy día. A ver, pasemos la lista ya. Chao, que estén bien.